Mis hermanos, yo estoy simplemente fascinado por esa expresión que aparece en la primera lectura de hoy. Nos dice Pedro, el apóstol, en su segunda carta, nos dice, esperad y apresurad, esperad y apresurad la venida del Señor. Yo creo que esa frase es muy importante porque nos da una clave de lo que es la esperanza cristiana, de lo que significa la esperanza. Es fundamental. Esperad y apresurad la venida del Señor. Porque uno tiende a pensar que esperar es simplemente aguardar. Y entonces el verbo esperar se convierte en algo completamente pasivo. Como cuando uno está esperando el autobús. O cuando uno está esperando en esas salas que se llaman precisamente sala de espera para pasar al consultorio del médico o de otro especialista. Esperad y apresurad. Y entonces uno se pregunta, ¿en qué consiste esto de apresurar la venida del Señor? Y también se hace otra pregunta. ¿Lo de apresurar vale únicamente para el último retorno de Cristo? ¿O no será que ese apresurar vale también para la visita de Dios en nuestra vida, hoy, en tu familia, en tu relación de pareja, con tus amigos, en tu trabajo? Es evidente que el texto se aplica, en primer término, al retorno definitivo de Cristo, lo que llamamos la segunda venida del Señor. Lo que decimos en el credo, vendrá con gloria, vendrá glorioso a juzgar a vivos y muertos. El texto se refiere a eso, en primer lugar, pero nada impide que nosotros tomemos el texto y lo apliquemos también de otra manera, siempre en el espíritu de que necesitamos de Cristo y de que solo Cristo puede traer una diferencia real en nuestras vidas. Entonces, aprovechemos este texto que aparece una vez cada 2 años. Esa es la frecuencia con la que aparece este texto. Aprovechémoslo para nuestra vida y preguntémonos, ¿cómo podemos apresurar la venida de Dios? ¿Cómo podemos apresurarla en nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestro país? Nos vamos a dar cuenta que las medidas que uno puede tomar para apresurar la venida de Cristo tienen que ver fundamentalmente con 3 cosas. Primero, quite obstáculos. Eso es fundamental. Quitar los obstáculos. Segundo, haga oración. Y tercero, crezca en el anhelo, en el deseo. Ahí se lo resumí. Primero, quitar obstáculos. ¿Qué está impidiendo que Dios reine en mi casa? ¿Qué está impidiendo que Dios reine en mi vida? Hay una expresión en latín que utiliza Santo Tomás de Aquino que a mí me ha iluminado mucho. Esa expresión es quitando lo que impide. Así se traduce. En latín se dice removens prohibens. Quitando lo que impide, lo que prohíbe. O sea, quitar los obstáculos. Por ejemplo, una persona dice, yo pues no creo en Dios porque no sé, no se me ha aparecido. No lo he visto claro.
No lo he visto claro. Entonces yo por eso no creo en Dios. Además, dicen que eso de la fe es un don. A mí no se me ha dado ese don. Entonces no estoy obligado a creer porque no se me ha dado ese don. Pregunta. A ti, vamos a suponer que no se te ha dado ese don. Vamos a suponerlo. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Tú has quitado los obstáculos? Esa es una buena pregunta. ¿Has quitado los obstáculos? Imagínate una persona que dijera, a mí no me llega ningún correo. No te llega ningún correo. Pero la última vez que te envié un mensaje, estamos hablando de correo electrónico, la última vez que te mandé un mensaje decía que tu buzón estaba completamente lleno. ¿Tú lo desocupas alguna vez? No. Tu buzón está saturado. Entonces, claro que no te llega ningún correo. Tu buzón está saturado. Tienes que limpiar tu buzón para que te llegue el correo. Así de sencillo. Entonces hay que quitar obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos? Aquí también nos enseñan santos doctores. Por algo dice el refrán, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cómo identificarlos? Pues aquí vamos a utilizar varias palabras. Vamos a utilizar palabras de gente ilustre, nuevamente de Santo Tomás, y de un pensador católico, Blas Pascal, y de nuestro Papa emérito Benedicto. Y de ellos tres vamos a sacar algunos ejemplos para que uno conozca los obstáculos. Porque básicamente quitar los obstáculos es ponerse a distancia de tiro para que Dios me visite. Los antiguos griegos hablaban del amor como una flecha que lanzaba un cierto diosesillo llamado Cupido. Nosotros no tenemos que creer en eso. Pero en cambio, sí podemos afirmar que Dios lanza sus dardos de amor, de los que habla el libro del Cantar de los Cantares. Se queja amorosamente la amada en el Cantar de los Cantares y dice, defiéndanme. Lo dice con una sonrisa de amor. Defiéndanme, me están atacando con dardos de amor. Entonces, quitar los obstáculos es ponerse a tiro para que esos dardos que Dios no deja de lanzar me alcancen. ¿Cómo identificarlos? Bueno, por ejemplo, nuestro amigo Tomás dice algo muy importante. Dice que cuanto mayor es la vehemencia del placer en el pecado, más enceguecido está el corazón y más endurecida está el alma. Entonces la persona que está endurecida en el pecado está blindada contra Dios. Y dice el mismo Santo Tomás que los pecados que de una manera más grave blindan, enceguecen contra Dios, son los pecados del placer corporal. Entonces la persona que vive para el placer corporal no se da cuenta que la intensidad de ese placer le vuelve ciego para los otros placeres, los placeres de la gracia, los placeres del Espíritu, los placeres de una alegría casta y santa. Está enceguecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer para quitarle obstáculos a Dios? Tengo que revisar si en mi vida hay intensidad de placer. Porque esa intensidad de placer, si ha llegado al punto de enceguecerme, ya se trate de sexo, licor, droga o cosa parecida,
esa intensidad de placer enceguece. Por eso la sobriedad, por eso la abstinencia, por eso la austeridad preparan el camino. Ah, ¿está usted condenando el placer? No, no estoy condenando el placer. Estoy diciendo que si el placer gobierna tu vida, te estás encegueciendo. Y mire usted, una persona que esté enceguecida por un vicio, y me va a dar la razón, esa persona pierde el sentido de las proporciones. Sus hijos están pasando hambre, pero esta noche tengo una reunión de tragos con unos amigos, pero sus hijos no tienen ropa para cambiarse. Ellos verán, yo me voy a tomar mi trago. Esa persona está enceguecida y el drogadicto se enceguece. Uy, los casos de la droga son terribles. Me acuerdo el caso de un muchacho, bueno, ya un hombre, cuando dio su testimonio. Él salió del mundo de la droga. Y él decía, y se le quebraba la voz, que era hijo de una madre soltera, que trataba de completar el dinero para el mes trabajando en la costura. Tenía una maquinita de coser y ella trabajaba y con esa costura conseguía alimento para ella, para el hijo, para los estudios del hijo, porque la vida de ella giraba en torno al hijo. Y ella metía su poquito de dinero, lo metía por ahí en un cajoncito y tenía escondido el cajoncito porque sabía en qué pasos andaba el hijo. Cuando el hijo descubrió dónde escondía el dinero ella, empezó a sacarle dinero para drogarse. Y este hombre en su testimonio se le quebraba la voz y decía, yo robaba a mi propia madre. Yo la robaba. Estaba ciego. Él estaba ciego. En ocasiones, por el exceso de trabajo, tenía que pasar la noche en vela. Y yo me despertaba en la noche, 3, 4 de la mañana, y todavía estaba ella encorvada, dolorida, sobre esa máquina de coser. Y a mí eso no me importaba. Y yo sabía que yo me iba a robar ese dinero para drogarme. Entonces, es evidente que el placer enceguece, es clarísimo que el placer enceguece. Y precisamente por esa ceguera, esa terrible ceguera del placer cuando se idolatra, cuando se sale de todo cauce, dime qué fe en Dios va a aparecer ahí. ¿Qué fe en Dios? Entonces, ahí nos damos cuenta que de lo que uno tiene que quitar es el placer idolatrado, ese placer que enceguece, hay que quitarlo. Placer corporal que enceguece. Por eso hay personas que arruinan lo que hubiera podido ser una hermosa vida de familia por el placer de un nuevo cuerpo, por el placer de un adulterio. Y no se dan cuenta lo que están perdiendo. No se dan cuenta la calidad de esposa que está perdiendo, el daño permanente y profundo que le hace a esos hijos. No lo ve, no quiere verlo. Entonces yo le doy la razón a Santo Tomás. Además hay otra frase de otro santo, de San Agustín. Mire lo que dice San Agustín. Niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista. Es lo mismo que estamos diciendo. Entonces, amados hermanos, quitar obstáculos es quitar en primer lugar esos placeres que nos dominan. Hay que tener certeza de que eso no esté sucediendo. Segundo, el consejo de Blas Pascal.
Dice Blas Pascal, yo hago aquí una adaptación, claro está, no son las palabras textuales de él. Las palabras de Blas Pascal son, si usted sigue haciendo lo que siempre ha venido haciendo, usted va a seguir creyendo lo que siempre ha estado creyendo. ¿Qué quiere decir esa frase? Pascal decía, si usted, con buena voluntad, con ánimo abierto, si usted se acerca, por ejemplo, a una iglesia, usted dice que no sabe orar, usted dice que no cree en Dios, pero si usted dice eso y permanece haciendo lo que siempre ha hecho y encerrado en sus propios pensamientos y metido en su propia casa y hablando con sus mismos amigos ateos y leyendo sus mismos libros ateos, usted está dentro de una prisión. Entonces salir de esa prisión también es algo físico, dice Blas Pascal. Entonces, empiece a hacer lo que hacen los creyentes. Mire usted, por ejemplo, le han hablado muy mal de la iglesia, muy mal. Y sus amigos ateos no hacen sino criticar todo lo de la iglesia, Galileo, la Inquisición, los pederastas, las riquezas del Vaticano, las mismas historias de siempre. Si usted se queda oyendo siempre esas historias, usted nunca llegará a la fe. Usted no le está dando ocasión a Dios de que llegue a su vida. Entonces salga de ahí. Y hay una historia muy bonita, la historia de un hombre llamado Paul Claudel. Se escribe Claudel, eso es francés, claro. Paul Claudel es uno de los conversos al catolicismo más famosos de la primera mitad del siglo XX en Francia. Él se la pasaba en los cafés hablando con ateos, leyendo libros de ateos, con su biblioteca de ateísmo. Un día hizo lo de Pascal. Fue a una iglesia, fue a la famosísima iglesia de Notre Dame, allá en París. Y en esa arquitectura y en esa belleza, algo sucedió en su corazón. Entonces, quitar los obstáculos también es romper las rutinas y dar ocasión de oír una voz diferente, de estar en un ambiente diferente, de aprender algo distinto. Eso te hace mucho bien, mucho bien. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, dice, hombre, yo creo que yo no necesito cambiar nada en mi vida, pero bueno, voy a ir a ese retiro que están, que me invitan y me invitan que vaya a ese retiro, bueno, voy a ir. Eso es muy bueno. Eso es ponerse a tiro. Eso es darle oportunidad a Dios de que uno de sus dardos te alcance. Porque si a todo vas a decir que no, ese es el obstáculo, que a todo dices que no. Tercero, dice el Papa Benedicto, otro obstáculo. Ese otro obstáculo es la comodidad de la mentira. Sobre esto también habló San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía, sí, no se puede obligar a la conciencia, no. La conciencia tiene el derecho a que no la obliguen, pero la conciencia tiene el deber de formarse. Palabras semejantes tiene el Papa Benedicto, nuestro Papa emérito en este momento. Dice, sí, yo tengo derecho a usar mi cabeza, pero es que no solo tienes el derecho, tienes el deber de usar tu cabeza para preguntarte si lo que estás negando, lo estás negando sobre la base de verdaderas razones o no. Porque muchas veces lo que es cómodo es seguir creyendo lo que uno siempre ha creído, pensando lo que uno siempre ha pensado. Entonces, así como Pascal invitaba a acercarse a la praxis de la iglesia, incluyendo la praxis litúrgica, así también el Papa Benedicto nos invita a que nosotros no decaigamos en nuestra búsqueda de la verdad. Hay una historia que me contaba una amiga sobre un amigo suyo protestante. Y resulta que esta chica le dice a su amigo, obviamente había la diferencia porque ella es católica y él es protestante, entonces le decía, bueno, pero es que hay temas que se pueden estudiar sin faltarles respeto a nadie, sin insultar a nadie, desde una profunda
seriedad y un comportamiento correcto. Los temas se pueden estudiar. Y mire la respuesta de él. Yo ya he estudiado todo eso. Yo no quiero entrar en discusiones. Él está poniendo un obstáculo. Eso es poner un obstáculo. Exactamente eso es poner un obstáculo. Entonces, resumamos lo que nos proponen estos grandes autores que hemos mencionado, Agustín, Tomás, Pascal, Benedicto, Juan Pablo II. ¿Qué es eso de quitar obstáculos? Lo de quitar obstáculos es, primero, vigilar si el placer me está encegueciendo. Y la única manera de vigilarlo es abstenerse de placer por lo menos algunas veces y durante algunos periodos. Si tú sigues bebiendo como estás bebiendo, si tú sigues en tu ritmo de vida sexual que llevas, si tú sigues en tu ritmo de drogas, si tú sigues, así no se puede. Entonces, primero, vigila qué placeres te dominan y aprende a abstenerte de ellos. Segundo, tienes que romper tu rutina y acercarte, físicamente acercarte, a donde se habla un discurso que tú seguramente has descartado sin estudiar. Incluso, aunque fuera solamente con un libro. Y tercero, ten en cuenta la sed de verdad que existe en el corazón humano. No te cierres con disculpas tontas como diciendo, yo no quiero entrar en discusiones. No te cierres. De hecho, la historia de los protestantes que han llegado a la fe católica cuando se han arriesgado, entre comillas, a leer y a buscar, es bastante larga. Uno de ellos, eminentísimo, es el cardenal ya canonizado John Henry Newman. Newman no nació católico, él nació anglicano. ¿Y qué hizo Newman? ¿Qué hizo? Se hizo la pregunta que todo protestante honesto debería hacerse. Y esa pregunta es, las primeras generaciones de cristianos, los cristianos de los primeros siglos, ¿creían lo que creemos nosotros los protestantes? Él diría los anglicanos. ¿O creían lo que cree la Iglesia Católica? Ese es el estudio que hay que hacer. Eso es abrirse a la verdad, eso es quitar el obstáculo, según enseña el Papa Benedicto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para apresurar la hora de Cristo en mi vida? Primero, quitar obstáculos. ¿Qué significa? Vigilar qué placeres me dominan, cambiar mis rutinas para no encerrarme en una prisión de costumbres y abrirme a una plena búsqueda de la verdad. Ese es el primer paso, quitar obstáculos. Segundo paso, hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Y esa oración nuestra, básicamente, lo que hace es prepararnos. San Pablo tiene una frase muy bonita, dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado. Él lo dice, eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 me parece. Él lo dice refiriéndose a la resurrección, pero eso vale para muchas cosas. Porque en Efesios capítulo 3 también dice San Pablo que Él, Dios, es capaz de darnos mucho más de lo que pensamos o deseamos. Lo cual no significa que tenga que coincidir con nuestros intereses. Por eso también San Agustín decía que si Dios a veces quiere que nosotros oremos más, no es para otra cosa, sino para que estemos adecuadamente preparados para recibir lo que Él quiere darnos. Porque efectivamente, la persona sin oración conoce su deseo, pero no conoce el deseo de Dios. Entonces hay que orar. Y la tercera recomendación que hicimos, ¿cuál fue? La tercera recomendación es que hay que crecer en el deseo. Y de nuevo San Agustín, tu mismo deseo es oración. Hay que crecer en el deseo. ¿Tú anhelas a Cristo? Una vez le preguntaban a un sacerdote, en un retiro le preguntaban, Padre, ¿cómo hay que buscar a Dios? ¿Cómo es eso de buscar a Dios? Y el padrecito, me parece que era jesuita, el padrecito dice,
¿Usted conoce las piscinas que en México suelen llamar albercas? ¿Usted conoce las piscinas? Claro, claro, padre, yo conozco lo que es una piscina. Bueno, si una persona lo agarra a usted por la fuerza y le sumerge la cabeza en el agua, ¿usted qué desearía en ese momento? ¡Aire! ¡Aire con todas mis fuerzas! ¿Y cada segundo usted desearía más el aire? Cada segundo, padre. Así hay que buscar a Dios. Así hay que buscar a Dios. Hay un sacerdote dominico, ya fallecido hace bastantes años, el padre de apellido Lebré. El padre Lebré se volvió famoso por su expresión, où est Dieu? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Era casi un estribillo en el ¿dónde está Dios? Un padre que trabajó mucho en la presencia social del Evangelio y en las implicaciones sociales de la predicación de la iglesia. ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo debo buscar a Dios? ¿Qué significa anhelar a Dios? Como si me estuviera ahogando, así. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puedo llegar a Él? Entonces, resumen, ¿qué tengo que hacer para apresurar la venida de Cristo? Tengo que hacer 3 cosas. Tengo que quitar obstáculos. Tengo que hacer más oración para no conocer simplemente lo que yo deseo, sino acercarme a lo que Dios desea. Y tercero, debo desearlo, como aquella persona que casi se está ahogando y anhela con todo su corazón, anhela poder vivir. Sigamos esta celebración pidiéndole a Dios que así nos alimenta, pidiéndole que nos dé más hambre. Amén.